La responsabilidad de los administradores societarios y en especial la responsabilidad de los directores en la sociedad anónima tiene una importancia fundamental en el desarrollo del derecho societario. No solo porque permite evaluar las pautas de conductas que deben llevar los directores y si no son responsables por los daños que generan a la sociedad, sino también porque el régimen establecido para la sociedad anónima se aplica de manera refleja no solamente a la SRL, sino a muchos de los otros supuestos societarios. Esto es, el régimen del 274 y siguientes de la sociedad anónima, también se aplica a otros tipos societarios como cooperativas, sociedades de garantía recíproca, etc. Como dijimos, el marco normativo tiene que ver con, primero, una estructura general del derecho de daños, en donde se deben respetar los presupuestos de la responsabilidad. O sea, para que haya responsabilidad, tiene que haber, en primer lugar, daño. En este caso, podría ser un daño al patrimonio societario, en cuyo caso estamos hablando de una responsabilidad social, o una acción social, más propiamente dicho, o puede haber un daño ocasionado a terceros por el actuar de los directores, en cuyo caso será una acción individual. Pero tiene que haber daño. Ese daño tiene que responder a una conducta imputable al director. Esto es, el director debe haber realizado una conducta que, relacionado causalmente con esa conducta, o sea, la conducta genera naturalmente y desde el punto de vista de la teoría de la causalidad adecuada, ese tipo de daños y con un factor de atribución subjetivo. Esto es, el dolo o la culpa. No puede haber un factor objetivo de responsabilidad, ya que el director no es garante del éxito empresario. De hecho, al director se lo contrata para asumir riesgos. ¿Qué significa? En función de criterios de razonabilidad, el director debe tomar conductas a los fines de incrementar las ganancias de la compañía. Y si el director toma ese riesgo, va a ser responsable solamente cuando esos riesgos excedan lo razonable y ya el director incurre en una conducta culposa o dolosa. Ahora bien, de otro sentido, se incentivaría a los directores de la sociedad para que no asuman ningún riesgo. Entonces, si tuvieran fondos en la sociedad, lo que deberían es invertirlo a lo mejor en un bono soberano, digamos, sin ningún riesgo, con rentabilidades muy inferiores. En lo que tiene que ver con la estructura normativa, no solamente se aplica las normas del Código Civil respecto a la responsabilidad subjetiva, sino también las normas societarias. El artículo 59 de la Ley General de Sociedades alude al estándar del buen hombre de negocio. Este estándar del buen hombre de negocios es un estándar general que no establece pautas puntuales, no dice que debe hacer esto o esto, sino que en general dice que debe actuar conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como lo haría un administrador medio en ciertas condiciones. Esto también no descarta de pleno la regla del derecho angloamericano, la Judgment Business Rule, que es la regla del buen juicio de negocios, en donde fundamentalmente se deslinda la responsabilidad del director, salvo casos de violación de secretos o aprovechamiento de las oportunidades ajenas. En materia de responsabilidad es un poco más laxo, y en algún punto la ley determina en algunos supuestos cuáles son estas actuaciones contrarias al buen hombre de negocio. Por ejemplo, competir con la sociedad, aprovechar oportunidades de la sociedad, desviar activos, no gestionar adecuadamente esas situaciones, etc. Entonces, desde esa perspectiva también una cuestión axiológica. El director debe tomar, conductas en aras a un funcionamiento de buena fe y conforme pautas que se exigen a cualquier administrador. El artículo 274 establece dos supuestos muy claros, pero en algún punto diría redundante a la hora de establecer la responsabilidad. Básicamente dice que todos los directores, o sea, todos los integrantes del órgano de administración llamado directorio, responden solidaria e ilimitadamente por la actual de la sociedad. Y aquí establece dos cuestiones: por mal desempeño en el cargo conforme al criterio del buen hombre de negocios, o por violación de la ley, estatuto, reglamento, segundo supuesto, o por cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades y culpa grave. Si ustedes ven la redacción de la norma, claramente es contradictoria, inclusive tiene una pésima redacción técnica, porque en la teoría general de los presupuestos de la responsabilidad confunde lo que hemos mencionado recientemente.
Digo, mal desempeño en sus cargos podría estar aludido al factor subjetivo, esto es, a no cumplir con la conducta que se espera que se desarrolle conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar. O sea, aquel que, debiendo actuar de una manera, no lo hace de manera negligente o sin adoptar las conductas de un buen administrador. Ahora bien, a renglón seguido de fijar esas pautas habla de violación de la ley, el estatuto o el reglamento. Entonces vemos que esta norma mezcla, por un lado, un factor subjetivo, que es la culpa. Por otro lado, habla de una antijuricidad, violación de la ley, el estatuto o el reglamento. Y por otro lado, dice cualquier daño causado por dolo, con lo cual está también aludiendo un factor subjetivo, abuso de facultades, en cuyo caso podríamos discutir, como se hace con el abuso del derecho, si es una cuestión de antijuricidad o una cuestión de factor subjetivo, y culpa grave. Lo mismo que lo cierto es que si alude ya a culpa grave o ya aludió al buen hombre de negocios, no tiene sentido que haya mencionado al dolo y tampoco tiene sentido que haya hablado de violación de la ley y el estatuto, porque para que haya responsabilidad necesariamente se tienen que dar esos supuestos. Entonces, básicamente, si vemos lo que dice la ley, está claro que la redacción de esta norma tiene, digamos, algunas cuestiones redundantes o, digamos, que modifican o alteran los presupuestos de la responsabilidad. Lo importante a establecer es que los directores son responsables solidario e ilimitadamente. ¿Qué significa? Se valora la conducta del órgano independientemente de lo que cada uno de los directores pueda haber querido realizar en cada caso concreto. Entonces, esta responsabilidad solidaria significa que cada uno de los directores va a responder con su propio patrimonio por todo el daño causado a la sociedad o eventualmente al tercero, sin atención a si su conducta tuvo más incidencia o no en ese daño. O sea, podría ocurrir que el que ejecutó el daño sea otro director y no está. Ahora bien, sería injusto e ilegítimo que se haga responsable aún quienes tomaron algunos resguardos para evitar esa responsabilidad. Entonces, primero podría ocurrir que el propio estatuto establezca un sistema de asignación de funciones para cada director. Entonces tenemos el directorio de manera general que tiene funciones generales y después tenemos directores individuales que pueden tener una función. Pensemos que el estatuto le da funciones de marketing a un director puntual. Entonces, el único que va a responder por los daños causados por cuestiones vinculadas por marketing, pensemos una publicidad comparativa, alguna competencia desleal, alguna cosa, va a ser el director que realizó esto independientemente de los otros. Lo mismo si yo tuviera funciones en el ámbito de la comercialización o producción. Entonces, en ese caso, si el propio estatuto inscrito hubiera establecido, digamos, alguna limitación o alguna asignación, cada director va a tener esta responsabilidad y los otros directores se pueden deslindar de responsabilidad. Claramente que para que se dé esta situación, el directorio debe ser plural, porque si el director fuera individual, obviamente que los directores tendrían la misma responsabilidad. Ahora bien, esta designación de funciones tiene que ser aprobada por decisión de asamblea. No dice qué tipo de asamblea la ley, con lo cual se entiende que es suficiente con que sea asamblea ordinaria, salvo que modificar el estatuto, en cuyo caso debería ser asamblea extraordinaria. Y debe designarse a esa persona puntual y debe inscribirse en el registro público ante llamado de comercio a esos efectos. Entonces, en ese caso se puede establecer esa misma situación. Ahora bien, también puede ocurrir que en el seno de la deliberación del directorio se haya decidido tomar alguna decisión y haya un director que esté en contra de esa decisión. No es suficiente con que el director esté en contra de esa decisión. O sea, podría ocurrir que en la decisión son 5 miembros y aprueban 4 una decisión que causa un perjuicio a la sociedad y hay uno que no la decide no votar o inclusive podría estar ausente. La mera voto en contra o ausencia no exime de responsabilidad al director que debió participar en la deliberación o resolución o que la conoció. Para poder eximirse de responsabilidad, la ley es muy clara, le impone primero dar noticia al síndico, ¿sí? Entonces, si él, digamos, básicamente, está claro que no puedo votar a favor, porque si voto a favor no tengo forma de eximirme, pero si yo o no estoy presente o voto en contra, no alcanzo con eso. Debo dar noticia al síndico antes de que en la asamblea se designe que hay responsabilidad. Y si no tuviera
síndico, porque hay muchas sociedades que no tengo síndico y fueron una sociedad de pocas personas, a pesar de que la ley no lo exige, sería prudente comunicar esta decisión. O eventualmente, si yo no tengo esta situación, debo pedir la convocatoria a una asamblea para tratar esta cuestión a los fines de que el órgano de gobierno, los socios, los accionistas tengan noticia de esta situación. Pero en algún punto es oponerse. Esto significa no solamente votar en contra, sino, digamos, establecer esa situación. Podría ocurrir que el director no haya tenido conocimiento de esa decisión, porque obviamente no participó en el acto y a lo mejor no está. Obviamente tampoco puede justificarse una persona que por 6 meses u 8 meses no revisó los libros del directorio o no tomó esa participación, aun cuando ya estaba ausente, y además pues se la debió convocar en ese sentido. Obviamente que el director, ni bien toma conocimiento de eso, debe justificar que tuvo un conocimiento tardío y transmitir esa situación a esos efectos. En estos dos casos, en el caso de asignación de funciones o en el caso de oposición y comunicación al síndico, al órgano de gobierno, la responsabilidad nace, o sea, ya no hay un nacimiento en cabeza de ese director de responsabilidad, sino que no hay responsabilidad desde el inicio. Se podría decir que en ese caso se quiebra la antijuricidad porque en ambos casos no hay una posibilidad de actuación por eso. Es distinto lo que se llama, eso es lo llamado exención de responsabilidad. Es distinto la extinción de la responsabilidad. En el caso de la extinción de la responsabilidad nació, pero la sociedad a través de algún mecanismo la extinguió. Entonces, el artículo 275 de la Ley General de Sociedades establece alguna forma para extinguir la obligación. Las dos formas más importantes es la aprobación de gestión o eventualmente la renuncia expresa o la transacción resuelta por asamblea. ¿Por qué digo? Porque tiene que ser aprobado por asamblea, porque el daño es causado al patrimonio y sería un contradictorio que fuera el propio director el que extinguiera su propia responsabilidad. Entonces, vamos a tener que el director tomó una decisión que puede haber causado un perjuicio a la sociedad y que eso genera un daño, por lo cual podría ser responsable en función de las normas civiles y societarias. Pero pese a ello, la Asamblea, conociendo esta situación, aprueba su gestión. Para esto, la ley dice que para que se extinga totalmente se tiene que aprobar con más del 95% de los votos. Lo digo al revés. La ley dice que si hubiera un 5% que se hubiera opuesto a esa aprobación de gestión, quedan expeditas las acciones de responsabilidad respectivas. Obviamente habrá que ver en cada caso cómo se da y si esos accionistas que pueden haber votado conocían o no de manera concreta esta situación que va a ser sujeta a responsabilidad. Esta aprobación de gestión la hace la Asamblea General Ordinaria. O podría ocurrir que, dada esta situación, la Asamblea diga, a pesar de que sabemos que el director generó este daño, porque ocasionó un daño, celebró un contrato o alguna afectación, renunciamos. O hay una transacción en donde las partes se hacen concesiones recíprocas y en el directorio decide pagar de alguna manera. Todo eso debe ser aprobado, por supuesto, por la Asamblea. Y no tiene que haber una oposición del 5%, que es el que... Si hubiera aún sido una oposición del 5%, o si hubiera sido aprobado un 100%, esta extinción es ineficaz si después la empresa termina en quiebra. ¿Por qué? Porque la quiebra hace renacer las situaciones y permite revalorar nuevamente la conducta del director, no solo frente a los propios accionistas, sino eventualmente los acreedores que podrían cobrar en función de ese perjuicio que se causó al patrimonio societario. Esto por un lado. Es importante definir qué tipo de acciones tienen los accionistas o los directores para poder indemnizar el patrimonio societario. Indemnizar viene de daño, no, digamos, evitar el daño o, digamos, resarcir el daño causado a la sociedad. Entonces, si se produce un daño de la sociedad por alguna de estas situaciones que hemos visto, aprovechar oportunidades ajenas, compartir, o a lo mejor realizar lo que se llama self-dealing, tomar ciertas contrataciones sabiendo que el propio director o la persona relacionada podía brindar ese servicio en condiciones más onerosas o cuando aún no es necesaria, la sociedad, que es la perjudicada, puede iniciar una acción contra el directorio. Entonces, esto es lo que se llama la acción social. Entonces, en el marco de las acciones judiciales tenemos las acciones sociales y las acciones individuales. Dentro de las acciones sociales tenemos la acción social propiamente dicho y la acción social uti singuli. La uti singulo es una acción iniciada por un accionista
pero la finalidad del autisíngulo es, a pesar de que el accionista inicia la acción, cuando se resarce el patrimonio, la indemnización pagada debe ingresar a la sociedad y no al accionista de manera directa. Entonces, en la acción social, es una acción social en donde la sociedad es la que demanda y demanda a los directores. Para poder iniciar la acción social requiere una resolución de la asamblea accionista. La asamblea accionista es la que decide iniciar esta acción. Cuando la decisión decide iniciar esta acción, esta misma decisión de decidir iniciar la acción de responsabilidad en contra del director implica la remoción automática de ese director o directores afectados y obliga a poner un nuevo director. Todo esto aunque no esté en el orden del día. Entonces la asamblea decide tomar esa decisión y decide el inicio de esta acción. Si la acción es decidida en esa situación, digamos, la que debe iniciarla son los nuevos directores designados. ¿Sí? Entonces, los nuevos directores que toman el cargo o los directores que no fueron removidos porque no son responsables deben iniciar una acción contra los otros directores en representación de la sociedad. Podría ocurrir que esa acción, a pesar de estar declarada por la asamblea y todo, no sea iniciada dentro de los 3 meses. Entonces, vencidos los 3 meses, sin que haya sido iniciada, cualquier accionista puede iniciar esta acción, y acá se llama la acción social utisíngula. Entonces, el accionista inicia la acción a título personal, pero en representación de la sociedad y por un daño causado al patrimonio societario. Entonces, en este caso, el accionista inicia la acción utisíngula, donde demanda al director para que, digamos, los daños resarzan a la sociedad. Si esta sentencia termina saliendo favorable para el accionista que demandó por la sociedad, cuando se cobre esa indemnización, pensemos que 100 pesos deben ingresar, en lugar de ingresar a favor del accionista, ingresan al patrimonio societario, donde el accionista va a tener su participación en función de su condición. La acción, digamos, la acción social también puede ser iniciada por los accionistas que se opusieron a este 5% de los efectos de poder demandar en ese sentido, ¿sí? Podría ocurrir que el daño causado por el director ya no sea a la sociedad, sino a los accionistas individualmente o a terceros. Acá hay que diferenciar una cuestión. El daño tiene que ser un daño individual al socio y no un daño social indirectamente al socio. ¿Qué significa? Si el actuar del socio, del director, causa un daño al patrimonio social y esto indirectamente significa que el accionista tiene una participación societaria menor porque es una sociedad donde se le descuente ese daño generado, esto no es una acción individual, sino que es una acción social, y la única forma de iniciar esa acción es a través del mecanismo de la acción social. En la acción individual es cuando el perjuicio es para cada accionista individual, sea porque no se le permitió el derecho de preferencia o porque se le impidieron algunas cuestiones, pero la afectación es a título individual. Lo mismo en algunos terceros que puedan haber sido perjudicados, pensemos en consumidores o algunos otros perjudicados que pueden demandar directamente al director si su actuar sea contrario al sentido general. Entonces, en la acción individual es el tercero o el accionista minoritario o el accionista el que demanda al director. En este caso, esta acción tramita por las reglas de juicio ordinario, tiene los plazos de prescripción societarias que, si bien antes existía una disputa tanto de la acción social como individual cuáles eran los plazos, hoy se han unificado en 3 años y hoy se ha aceptado que el plazo de prescripción para las acciones de responsabilidad societaria son 3 años. Obviamente que la acción de responsabilidad, como dijimos, puede ser iniciada por los accionistas, pero también puede ocurrir que la sociedad termine en quiebra. Entonces, si la sociedad termina en quiebra, digamos, el problema es que esta acción que iniciaron los directores o los accionistas puede ser asumida por el síndico concursal a los efectos de poder continuar esto. Y esto genera algunos problemas. Problemas porque pues yo continúo esta acción, esto lo permite también los artículos 173 y siguientes de la ley concursal, yo continúo esta acción en las mismas condiciones del 278, pero obviamente bajo parámetros que pueden estar establecidos en lo del 173. Lo que hay que tener claro es, si yo ingreso por esta acción que ya la inicié previamente, deben aplicarse las reglas societarias del 274 y siguiente y no las normas concursales en un sentido puntual. Ahora bien, lo que yo no puedo hacer es, en el marco del proceso concursal, iniciar una acción en los términos del derecho societario plural, porque la ley concursal exige dolo, exige autorización, exige algunas cuestiones que no se exigen
en la norma societaria en el sentido concreto. La jurisprudencia ha sido muy generosa a la hora de entender la aplicación de los distintos casos de los directores. Si bien es más común ver esta responsabilidad en los casos de insolvencia, cuando el director tiene alguna cuestión puntual, eso no impide a que en cada situación implica una valoración. Es importante tener en cuenta que el buen hombre de negocios no es una persona o un empresario exitoso que ha realizado buenos negocios. Puede haber hombres que hacen grandes negocios, pero el estándar de valoración se hace en cada acto concreto y en función de las circunstancias de cada tiempo, modo y lugar. Entonces, si bien en el sentido práctico un empresario exitoso se hace una valoración integral y hay pequeños perjuicios que puede haber causado que no se les computan, la regla desde el punto de vista societario es la evaluación de cada uno de los actos a los efectos de poder responsabilizar en cada sentido. Obviamente que existen algunas actividades continuadas en donde se pueden dar responsabilidades que se van cuestionando. Me interesa hacer una pequeña acotación con respecto a la responsabilidad fiscal. Tanto la ley de procedimiento tributario como la ley, el Código Tributario Provincial y muchos de los códigos tributarios provinciales establecen que el director es responsable solidario de la deuda fiscal debida por la sociedad. Entonces, en general, se ha dicho que el fundamento de esta responsabilidad ya no es el extremo de los presupuestos de la responsabilidad, fundamentalmente el factor subjetivo, culpa o dolo, sino que en este caso es una función de garantía. Entonces, no necesariamente el hecho de que yo sea responsable fiscal significa que yo estoy haciendo lo correcto. O sea, yo puedo pagar en función de la cuestión fiscal y no en función de la cuestión societaria porque me he portado bien. Lo único que no he hecho es pagar los impuestos. Ahora bien, en esta cuestión, lo que dice el fisco es para que el director se pueda eximir de responsabilidad fiscal, debe haber acreditado que la sociedad no lo puso en la imposibilidad de cumplir con los impuestos en ese caso. Entonces, si el director no tenía el manejo de la caja social o el director no tenía la posibilidad de pagar los impuestos adeudados, no se va a poder ser responsable a un director por algo que no pudo enmendar o que no pudo realizar. Entonces, es muy importante a los efectos de tener en claro esta situación, en qué casos se puede dar la responsabilidad de cada director.